Tenemos para hoy el tema de tragedia griega, ¿sí? Dentro de lo que es pues, la literatura clásica, un punto clave que se tiene que tratar es precisamente el asunto de la tragedia griega, ¿no? ¿Qué es la tragedia? ¿Qué es lo que lo caracterizó? Y nos vamos a centrar sobre todo en un clásico de la tragedia griega que es Edipo Rey, ¿no? Del famoso Sófocles, ¿correcto? Bien, entonces, antes de empezar el tema, todos hemos oído, pues chicos, alguna vez la historia de Edipo, ¿no? Existe la leyenda de Edipo, ¿no? Como una fuente para la creación de la tragedia Edipo Rey, ¿no? Una leyenda muy conocida, una leyenda muy antigua y muy conocida por los griegos y también por nosotros, ¿no? A ver, muchachos, ¿qué sabemos de Edipo? Escríbanos algo en el chat. ¿Qué sabemos de Edipo? ¿No? Este personaje legendario, ¿no? ¿No? Que pasó a ser pues, protagonista de la obra, de la trágica obra de Edipo Rey. Repito, hay una leyenda y hay una tragedia, ¿no? Primero fue la leyenda y en base a la leyenda se armó la tragedia de Edipo Rey, ¿no? A ver, ¿qué sabemos de Edipo? Escríbanos algo en el chat para poder, ¿no? Avanzar ya el tema en base a lo que sabemos, ¿no? ¿No te han hablado de Edipo en tu colegio? No creo, es un clásico. Bueno, en todo caso, hoy vamos a ampliar eso. Se casó con su madre, claro, todos saben esto, que Edipo es este personaje que se casó con su propia madre, sin saberlo, ¿no? Sin saberlo. ¿Y cómo se llama este crimen, ¿no? Que choca con la moral, ¿no? De casarse con un miembro de la familia, ¿no? O estar con alguien de la familia, incesto, ¿no? Así es, Aira, muy bien. Iris también nos agrega que él mató a su padre. Así es, este es el destino que va a vivir Edipo, ¿no? Casarse con su madre y matar a su propio padre, ¿no? Y van a haber muchas interrogantes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué Edipo estuvo predestinado a cometer estos crímenes, ¿no? Que obviamente pues nadie los quiere cometer, ¿no? Pero él fue una especie de víctima, ¿no? Del destino, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces hoy día de la historia de Edipo ya como fondo de la clase, pero primero tenemos que teorizar eh, la, la temática de la tragedia, ¿ya? Entonces, veamos primero el marco teórico sobre tragedia. Ya, primero, estamos hablando de una época de apogeo en Grecia, ¿ya? En Grecia, porque la tragedia la crearon los griegos, en un periodo de esplendor conocido como el periodo ático, ¿ya? El periodo ático, ¿ya? O también llamado periodo clásico, ático o clásico, ¿ya? De tal modo, pues, que en este periodo de esplendor cultural, ¿no? Se produce un gran desarrollo de las letras, de las humanidades, del arte en general en Atenas. O sea que Atenas es la capital de Grecia, ¿no? Atenas se convierte en la principal capital del Mediterráneo. ¿Ya? Va a tener apogeo político, económico, comercial y principalmente cultural. ¿Ya? En esta época florece la filosofía, la historia, la oratoria, la tragedia, la comedia. Entonces es una época de gran auge cultural. En ese contexto aparece, como ya se ve ahí, la tragedia griega, que es una especie de un género. ¿A qué género pertenece la tragedia, chicos? ¿No? Género. ¿Será épico, lírico, dramático? ¿A qué género pertenece la tragedia? Género dramático, claro, así es, Sergio, muy bien.
Muy bien, Ángela. Claro, es una especie del género dramático. Y todos sabemos que el género dramático es pues lo que comúnmente llamamos teatro, ¿no? El teatro, ¿no? Y en el arte dramático o teatro se representa, se actúa, ¿no? Los personajes dialogan y se mueven en un escenario ante un público. Eso es el arte del teatro, ¿no? O género dramático. Entonces, la tragedia va a ser la primera especie del género dramático, ¿no? Esa especie, pues, que se distingue por su final, ¿no? Ese final calamitoso, ese final funesto, donde el héroe o el protagonista pierde, fracasa o simplemente muere, pues, ¿no? Entonces, siempre la tragedia tiene un desenlace funesto, calamitoso. Eso es lo que lo distingue de la comedia, de otras especies, ¿no? Veamos, el origen. ¿Cómo surgió la tragedia? Según la tradición que nos dejó el gran filósofo Aristóteles, la tragedia se originó a partir de un culto, el culto a Dionisio. Aquí está, culto a Baco o Dionisio, ¿no? ¿Quién era Baco o Dionisio? ¿No? Era un dios, ¿sí? ¿Dios de qué? Ahí está, ahí lo dice, ¿eh? Ahí lo dice. Dios del vino y la fertilidad de la tierra, ¿ya? La tragedia surge en honor a Dionisio, el dios del vino y la fertilidad de la tierra, ¿ya? Sí. Cuenta la tradición que los griegos hacían una gran fiesta en honor a su dios Dionisio. Dice que salían a las calles eh, con el rostro pintado, ¿sí? Embriagados con vino, ¿no? Y llevando la imagen de Dionisio en una especie de comparsa o procesión, ¿no? Hacían todo un ritual en donde el punto, digamos, central era un canto coral en honor a Dionisio llamado ditirambo. No olvides esa palabra. Los griegos van a entonar un canto coral en honor a Dionisio llamado ditirambo. El ditirambo es un canto de alabanza en honor a Dionisio, un canto así apasionado, incluso con gritos, ¿no? Porque los griegos pues están honrando al dios del vino, ¿no? Y ellos también han bebido vino, que por cierto, pues era un vino muy fuerte, ¿no? Que los embriagaba, ¿no? Entonces ellos entraban en una especie de trance, cantaban y hasta gritaban en honor a Dionisio. A partir de este canto coral en honor a Dionisio, va a evolucionar poco a poco la tragedia, ¿ya? Este canto se va a convertir luego en una representación teatral, ¿ya? Entonces, la tragedia derivó de este canto coral llamado ditirambo, que era dedicado al dios Dionisio. ¿Listo? En honor a Dionisio. Muy bien. Y aquí tenemos algo más sobre la palabra tragedia. La palabra tragedia viene de dos voces griegas. Ahí está, tragos, que significa macho cabrío, y ode, que significa canto. Tragos ode, de ahí viene tragedia. Entonces, tragedia, en base a esto, significa canto del macho cabrío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya dijimos que la tragedia derivó de un canto. Y cuando los griegos cantaban, ellos se cubrían con pieles de machos cabríos, se cubrían con pieles de cabra. ¿Para qué? Para parecerse a seres míticos, mitad hombre, mitad cabra, ¿no? Llamados sátiros. ¿Sí? Habrán oído de los sátiros en mitología. Eran seres híbridos, porque es una mezcla de seres, mitad hombre, mitad animal. Ya tenían aspecto humano, patas de cabra, cuernos, ¿no? Vivían en los bosques y eran así muy lujuriosos, perseguían a las ninfas, y la mitología los recuerda pues como los seguidores de Dionisio, los que adoraban a Dionisio, ¿no? De los griegos se disfrazan de sátiros, con pieles de machos cabríos, y cantan a su dios Dionisio, ¿no?
De ahí se formó el nombre tragedia, canto del macho cabrío, ¿no? Además, el macho cabrío era el animal ofrecido como premio a la representación dionisíaca, ¿no? O sea, sacrificaban un macho cabrío, ¿no? ¿No? Y esto no lo olvides, importantísimo, ¿eh? Esto lo tienes que recordar, ¿ya? O sea, ¿en qué momento el culto se convierte ya en una presentación trágica? ¿En qué momento el culto deja de ser culto y se vuelve una obra, digamos, ¿no? Ya, aquí está la explicación. El paso del culto a la representación dramática se da cuando el grupo coral o del grupo coral se destaca un solista llamado corifeo para contestar o dialogar en forma épica o lírica. Así el corifeo pasa a ser el primer actor. Ajá. O sea, el culto se convierte en representación dramática cuando uno del grupo, del coro, se separa y comienza a dialogar con el resto en forma épica o lírica, comienza a dialogar, de tal modo que ya no es el culto de Dionisio, sino ya están dialogando sobre un tema, ¿ya? De ahí comienza la historia del teatro o el género dramático, cuando el corifeo dialoga con el coro, ¿ya? Y el corifeo pasa a ser el primer actor, ¿ya? El corifeo se convierte así en el primer actor. ¿Listo? Bien. ¿Y cuál es la función o finalidad de la tragedia? La tragedia, chicos, según Aristóteles, que es el máximo estudioso de la tragedia tenía el fin de producir catarsis. ¿Qué significa catarsis? Catarsis es sinónimo de purificación o liberación también, ¿no? Pero principalmente purificación. Según Aristóteles, catarsis es purificación moral mediante la compasión o temor, ¿ya? O sea, cuando los griegos veían estas historias trágicas, al ver estas escenas tan dolorosas, de desgracia, de muerte, de sufrimiento humano, los griegos sentían una fuerte conmoción en el alma. Algunos se asustaban, decían, eso me puede pasar a mí. Otros se identificaban y lloraban, porque eso les había ya pasado, le traía algún recuerdo, ¿no? Se ponían a llorar, porque se identificaban con lo que estaban viendo. Así, a través del temor o la compasión, los griegos aprendían una lección. Aprendían que toda rebeldía humana contra sus dioses tenía un destino malo. Y para remate, inevitable. Entonces ese destino malo se iba a cumplir, ¿ya? Entonces los griegos aprendían eso viendo tragedias. Entonces salían del teatro con la idea de ser mejores personas, mejores ciudadanos. Entonces sentían que la tragedia les enseñaba, les limpiaba el alma de sus pasiones, ¿no? Entonces, eso es la catarsis, chicos, es la purificación del alma, ¿no? Al observar la escena trágica, ¿ya? Pero ojo, para que ocurra eso tiene que haber identificación. Cuando el público se identifica con lo que ve, ahí siente esa emoción que le da ganas de llorar y aprende la lección, ¿no? Reflexiona, ¿cierto? Correcto. Bueno, hay varios tipos de catarsis, chicos. Todos alguna vez hemos experimentado esto, sí, claro. Por ejemplo, cuando yo tenía 17 años, hace mucho, ¿no? Tuve una pena amorosa, pues, chicos, que a todos les va a pasar, a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? ¿No? Ya, pues, como uno está, pues, así, pues, en ese contexto, si uno está triste, pues, ¿no? Si uno melancólico, y hasta cuando escuchas la radio piensas que todas esas canciones son para ti, ¿sí o no? ¿No? Justo en esa época estrenaban la película Ghost. ¿Han visto la película Ghost?
El fantasma del amor, ¿no? Una película bien romántica. Ya, pues fuimos con unos amigos al cine, ¿no? Estaba viendo la película y me acordé. Y me dieron ganas de llorar. Entonces, esa emoción que uno siente cuando se identifica con algo que está viendo y que te puede provocar el llanto o simplemente te hace sentir una emoción intensa, eso es catarsis también, ¿ya? Incluso cuando la catarsis puede ser hasta de alegría, miren, ¿no? Se han subido a la montaña rusa. Cuando uno se sube a la montaña rusa, pues uno grita, ¿sí o no? Se ríen, eso también es un tipo de catarsis, una liberación, ¿no? ¿Ya? Pero en el caso, ojo, de la tragedia, la catarsis es más reflexionar, llorar y reflexionar al ver una historia triste, ¿de acuerdo? Esa era la finalidad de la tragedia, producir catarsis en el público, en el público. ¿Ah? Bien, algo más, chicos. En el teatro o género dramático intervienen actores y otros elementos que vamos a mencionar. Primero, los actores en la tragedia griega, ojo, siempre son varones. Sí, son varones. O sea, no existen en esta época todavía las actrices. ¿Ya? Todos son varones. Pero, ojo, sí hay personajes femeninos. Personajes femeninos. Pero ¿quiénes realizan esos papeles femeninos? Van a ser los varones, hombres que se disfrazan de mujer, ¿ya? ¿Por qué no habían actrices en esa época? Eran por razones de, del culto a Dionisio. En ese culto a Dionisio todos los participantes eran varones, y eso quedó como una tradición, ¿no? Y a eso se suma pues el carácter machista de la sociedad griega. O sea que los griegos eran patriarcales. O sea, ahí los que decidían, los que tenían pues mayores, digamos, privilegios eran los varones, ¿no? Entonces, a la mujer no le permitían pues participar en la vida pública o social, ¿no? Sino estar pues, básicamente en su casa, ¿no? Así era pues en esa época, ¿no? Entonces, en el teatro no participan mujeres, no todos son varones. Pero ojo, repito, sí hay personajes femeninos. Porque en Edipo Rey, por ejemplo, está Yocasta, la reina, ¿no? Pero esa reina de Yocasta es un varón disfrazado de reina, ¿de acuerdo? Además dice que los actores usan máscaras. Claro, esto también es una tradición, chicos. El uso de la máscara, ¿ya? Todos los actores usan máscaras, ¿ya? Para convertirse, pues, ¿no? En un personaje, ¿ya? Para transformarse en un personaje, un héroe de la tragedia, ¿de acuerdo? Así es. Entonces, con la máscara, él hace un personaje de un rey, una reina, un príncipe, un adivino, incluso hasta puede ser un dios, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es una ley. A los actores les acompañan los coreutas. Los coreutas son los integrantes del coro. A cada uno le llaman coreuta, ¿de acuerdo? Y los coreutas van a ser copartícipes o testigos de la suerte o destino del héroe, ¿ya? Ellos van a participar en la obra. Ellos cantan, ellos comentan, ellos incluso van a veces a representar al pueblo. El coro puede incluso al final dar la enseñanza, la lección aprendida al público, ¿ya? ¿Qué más? Los coreutas se ubican en un espacio del escenario llamado orquesta. Orquesta no es una orquesta musical, orquesta es un semicírculo que queda debajo del escenario, es el espacio semicircular donde se ubica el coro. Desde ahí el coro canta, comenta lo que va sucediendo en la escena.
¿Ya? Digamos, relacionado con los coreutas está también el corifeo. El corifeo es el director solista del coro, ¿ya? El que dirige al coro. ¿Ya? Como él es el que mejor canta, dirige al coro. ¿Ya? Y con el paso del tiempo, el corifeo se convierte en actor. ¿Ya? No olviden eso, el corifeo poco a poco pasará a ser actor. ¿Ya? El primer actor. Otro elemento relacionado es el corega. El corega es un ciudadano rico, adinerado. Él es el hombre que corre con todos los gastos de la representación, ¿no? Así como en la actualidad hay auspiciadores, ¿no? Que corren con los gastos, ¿no? Ya en esos tiempos antiguos, el que auspiciaba las obras de teatro era llamado corega. ¿Ya? Era un hombre rico, repito, que se encargaba de financiar todo, toda la fiesta dramática, la escenografía, los vestuarios, él corría con todos los gastos, ¿ya? A cambio solamente de reconocimiento, de cierta fama, de cierta popularidad, ¿ya? Porque, ojo, en esa época no se cobraba, no es como ahora pues que te cobran por ir al teatro. En esa época el teatro era abierto y libre para el pueblo griego, ¿ya? Entonces él solamente ganaba popularidad, no ganaba dinero, ¿ya? Ya. Algo más, no se olviden, amigos, en el teatro griego los actores van apareciendo poco a poco, ¿ya? Ojo con este datito, quién introdujo el primer actor, el segundo y el tercero. El primer actor, ¿ya? Fue introducido por el poeta griego Tespis, ¿ya? Tespis, que fue pues considerado el precursor de del teatro griego porque él fue el primer actor en la historia del teatro, ¿ya? Él hace el papel de actor por primera vez, Tespis. El segundo actor lo introduce Esquilo, ¿ya? Esquilo. Y el tercero lo introduce Sófocles, ¿de acuerdo? Entonces, como te das cuenta, no había muchos actores en el teatro griego. Al principio era uno solo, que dialogaba con el coro, luego aparecen dos, ¿no? Y máximo tres, ¿ya? Tres actores en escena hacen todos los personajes. Pero no vayas a pensar que solo son tres personajes, ¿ah? No, no. Por ejemplo, en Edipo Rey hay más de 10 personajes. Está Edipo, Yocasta, Tiresias, está el mensajero, está el pastor Velayo, está el soldado 1, soldado 2, o sea, hay varios personajes, ¿no? Pero los tres personajes, o los tres actores, perdón, hacen todos los personajes. Claro, como todos tienen máscara, actúan, luego se van, se cambian de máscara y entran con otro personaje, ¿sí? Sí se puede, ¿no? Con tres actores hacer varios personajes, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo era la tragedia griega? Ojo con esto, características de la tragedia griega. Ya, a ver, revisemos esto. Número uno, en primer lugar, los protagonistas siempre son nobles o elevados. O sea, no son personas comunes, ¿ah? No son campesinos de esa época, no son gente de pueblos, sino son reyes, son príncipes, dioses o semidioses, ¿ya? Personajes elevados, ¿de acuerdo? Es un tipo de arte aristocrático, por lo tanto, ¿no? Por sus personajes nobles, ¿no? Dos, la tragedia tuvo concepción fatalista de la vida. Ya, esta es la palabra clave en tragedia, chicos, el fatalismo. O sea, esta idea de que el destino es inevitable, que el destino ya está trazado. En este caso, trazado por sus dioses. La tragedia les enseñaba a los griegos que ellos no eran dueños de su destino. O sea, que los seres humanos no pueden controlar el destino, porque ese destino está trazado por sus dioses, ¿ya? Y es inevitable, o sea, toda lucha, todo intento de escapatoria será inútil, ¿ya? El destino se va a cumplir como una ley, ¿de acuerdo? Esa es la idea fatalista. Ahora tú dirás, profe, pero si ya se sabe el destino, ¿ya para qué pues luchar? Si ya se va a cumplir igual, ¿no? Claro, ¿no? Es lógico pensar así, ¿no?
Si ya se dice el futuro es inevitable, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia o se puede decir el valor de todo esto? Es que a pesar que el hombre sabe, a pesar que el héroe griego sabe que va a tener un destino malo, que repente hasta se va a morir, ¿no? Él lucha. Él lucha. Y luchando, él adquiere dignidad, ¿no? O sea, hay algo por qué vivir, luchar, ¿no? A pesar, ¿no? De que de repente el destino va a ser inevitable, que al final el héroe va a perder, él lucha. Eso lo vuelve un héroe, porque si no lucha, es un cobarde, ¿no? Entonces, ahí radica la grandeza del héroe, ¿no? De que él va a luchar. Así como nosotros, todos sabemos que algún día vamos a morir o no. Y no por eso nos vamos a derrumbar en nuestra cama, en nuestro sillón, sino para qué vivir si me voy a morir. No, pues luchamos en la vida, luchamos, ¿sí o no? Los griegos nos enseñaron eso, que a pesar de que el destino humano es finalmente morir o una fatalidad, el hombre debe luchar, ¿no? Claro, porque hay un trayecto en la vida que merece ser, pues, vivido, disfrutado en base a lucha, esfuerzo, ¿no? Bien, ¿qué más? El tercer punto dice: las muertes o acciones violentas no se representan, solo se sugieren, ¿ya? O sea, las escenas violentas como la muerte, los asesinatos, ¿no? Crímenes, nunca se ven en el escenario. El público nunca verá una escena violenta en el escenario, ¿ya? Los griegos eh, planteaban pues que la tragedia no tenía que ser grotesca, sino debe ser una obra de arte, ¿no? Y presentar hechos violentos, sangrientos, pues no es pues agradable a los ojos, chicos, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es que las escenas violentas ocurran fuera del escenario, ¿ya? Fuera del escenario. Ocurren, pero el público no las ve, no las ve, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la obra La Orestiada de Esquilo, de paso Esquilo fue el padre de la tragedia, hay una escena bien violenta. El rey Agamenón es acuchillado por la reina en su bañera, ¿sí? La reina lo apuñala violentamente cuando el rey se está bañando, ¿no? ¿Ya? Pero eso nunca se ve. La reina se lleva al rey así con engaño, lo seduce, que quiere bañarse con él, ¿no? Y de pronto en un ambiente de tensión se escuchan gritos, gritos de auxilio, gritos de muerte, ¿no? Y luego viene un esclavo gritando: la reina está matando al rey, lo está acuchillando en su bañera. Y el público se emociona, el público se imagina, el público alucina que la reina le está metiendo el cuchillo al rey, pero nunca lo ve, ¿ya? Entonces las escenas violentas no se representan ante el público, ocurren fuera de la escena. En Edipo Rey también vamos a ver escenas violentas. La reina se ahorca, una escena muy cruda, ¿no? O Edipo se saca los ojos, escena violenta, pero eso el público nunca lo ve. Ocurren fuera de la escena y alguien informa, alguien cuenta lo que ha pasado, ¿ya? Al público, ¿no? Ya no te olvides el gatito. Y aquí les presento, chicos, a la trilogía griega, los tres grandes de la tragedia griega. ¿Dónde están? Tenemos a Esquilo, ¿ya? Que es el padre o creador de la tragedia, ¿ya? Cuando digo padre me refiero a creador, ¿ya? Padre o creador de la tragedia. Ya, no se burlen de mi letra, que otros escriben peor. No es que estoy escribiendo con el mouse, chicos, ¿no? Ya, entonces él es el creador de la tragedia. Luego viene Sófocles. Ah, Sófocles ya es el máximo exponente, ¿ya? Él es el mejor trágico griego, ¿no? El mejor trágico griego. ¿De acuerdo?
el que escribió pues Edipo Rey precisamente. Y luego viene Eurípides, el tercero, después que ya se desarrolló el teatro de Sófocles y de Esquilo, aparece al final Eurípides, que va a ser llamado el más trágico de los trágicos, ¿ya? El más trágico de los trágicos, porque Eurípides presenta personajes pues que son ya demasiado apasionados y van a cometer pues acciones sumamente calamitosas y hasta demenciales, ¿no? Por ejemplo, él tiene una obra que se llama Medea. Medea es una tragedia donde la madre se perturba porque ha sido engañada por su marido y termina matando a sus 3 hijos. Sí, se aloca porque su marido le fue infiel y degolló a sus 3 hijos. Los degolló y hasta les mandó las cabecitas de los hijos en canastas al marido para que él sienta, ¿no?, cargo de conciencia. Es una de las escenas más, se puede decir, brutales de la tragedia griega, ¿ya? La madre que mató a los hijos, ¿no? ¿Ya? Y entonces, Eurípides tiene ese tipo de escenas sumamente extremas, ¿no? Por eso le llamaron el más trágico de los trágicos. Tiene otra obra que se llama Las Bacantes, donde, sí, Las Bacantes es el caso de un rey que fue asesinado por las adoradoras de Baco. Las que adoraban a Baco se van a vengar del rey porque el rey prohíbe el culto a Baco, el culto a Dionisio. Como él prohíbe el culto, las mujeres que adoraban a Dios se perturban, asaltan su palacio y lo acuchillaron en todo el cuerpo. Una le tiró un hachazo en el cuello, le sacó la cabeza, ¿no? Así pues, escenas sumamente extremas. Por eso le llaman el más trágico de los trágicos, ¿no? Entonces, él escribe Medea, él escribe Las Bacantes, ¿no? Es el más trágico de los trágicos, ¿no? Ajá, bien, ahí nos comentan, Alison. Ah, Medea se parece a la Llorona. Ah, sí, pues la que sale, ese fantasma, ¿no? Que busca a sus hijos, ¿no? Sí, 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 claro. Tiene algo que ver. Los griegos nos heredaron historias que luego van a servir de base para que surjan otras historias, digamos, actuales, ¿no? Bien, entonces ahí está la trilogía. Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Vamos a centrarnos en esta clase en Sófocles, el máximo exponente, ¿no? El mejor trágico griego. Sófocles. A ver, un poco de su vida no se sabe mucho, pocos datos. Lo que nos interesa más es su obra, ¿no? ¿Qué caracteriza su obra? Y analizamos Edipo Rey, ¿ya? A ver, Sófocles nació en Colona, cerca de Atenas, en Grecia, ¿no?, en el año 495 antes de Cristo, ¿no?, del siglo V antes de Cristo. En ese periodo llamado periodo ático. Recuerda que todo esto ocurre en el periodo ático, ¿no?, periodo de apogeo de Grecia. ¿Ya? Sófocles es uno de los grandes trágicos de Grecia, junto con Esquilo y Eurípides, ¿no? Según Aristóteles, él es el mejor trágico griego, y realmente lo es, ¿no? ¿Cómo es su teatro? ¿Qué caracteriza a su obra teatral? Ya, atentos con esto, muchachos, vamos a recordar esto para resolver preguntas, ¿no? Dice, prefirió la tragedia individual y no la trilogía. Ya, mira, recuerda que antes que él se desarrolló el teatro de Esquilo, que fue el padre o creador de la tragedia. Esquilo había dejado una tradición de tragedias que se agrupaban de 3 en 3. A eso se llamaba trilogía. Trilogía. Era la secuencia de 3 tragedias que se representaban durante 3 días consecutivos, ¿ya? 3 días, ¿no? El público tenía que ir al teatro 3 días para ver una trilogía. O sea, eran obras larguísimas.
Si el público no iba un día, ya se perdía, ya no entendía la historia. Tenía que estar los 3 días seguidos para entender bien la obra, ¿no? Pero como eran demasiado largas, demasiado monumentales, Sófocles desechó la trilogía. Él ya no va a construir trilogías, sino él prefiere la tragedia individual, ¿ya? Tragedias que terminan en una sola puesta en escena. O sea, el público ya no tendrá que ir pues, al día siguiente y al otro día más. En una sola puesta en escena se cierra la obra. Esa es la tragedia individual, ¿de acuerdo? Como pues ocurre en todas sus obras, como ocurre en Edipo Rey, que es una obra que termina en una sola puesta en escena. Ah, por cierto, ¿qué otra obra has oído de Sófocles aparte de Edipo Rey? A ver, ¿alguien conoce otra obra de Sófocles aparte de Edipo Rey? Ya, a ver, investiga, googlea, ¿no? Otras obras de Sófocles, aparte de Edipo Rey. Ya, por cierto, él tiene casi un centenar de tragedias, ¿ah? Pero no todas están, digamos, conservadas. Algunas se han destruido, se conservan algunas nada más. Bien, Steven, Antígona, claro, esa es una obra de Sófocles, que es la historia de la hija de Edipo, de la hija que tuvo con su madre. Electra, muy bien, Melissa, claro, es otra tragedia de Sófocles donde hablan de la hija de Agamenón, la hija de Agamenón. Ajax, así es, Aileen, la historia de un héroe que participó en la guerra. Las traquinias, bien, ahí hablan de Hércules, ¿ah? Filoctetes, así es, el que mató a París. Edipo en Colono, esta es otra historia sobre Edipo, ¿ya? Otra historia sobre Edipo, ya donde hablan de cómo muere Edipo, ¿ya? Bien, entonces sí, como he mencionado, esas son otras obras de Sófocles, ¿ya? Pero esas son tragedias individuales, ¿ah? No forman trilogías, ¿ya? No forman trilogías. Así es, muy bien, correcto amigos, ahora sí, vamos a avanzar. Dice, incrementó a 3 el número de actores. Incrementó a 3 el número de actores. O sea, él introduce el tercer actor que, ojo, también se puede denominar triagonista. ¿Ya? Al tercer actor le vas a llamar triagonista. Triagonista, tercer actor. Al segundo le llaman diagonista, diagonista. Y al primero le llaman protagonista. De ahí viene el término protagonista, el primer actor, el principal, ¿no? ¿Ya? Entonces Sófocles introduce al triagonista. Vemos 3 actores en escena, ¿ya? Todos con sus máscaras y realizando múltiples personajes, ¿ya? Y no olvides que todos son varones, ¿ah? Todos son varones. Digo esto ¿por qué? Porque a veces le ponen preguntas en los exámenes de admisión que les hacen dudar, ¿no? Por ejemplo, dice, en el teatro griego no hay personajes femeninos. ¿Es verdadero o es falso? En el teatro griego no hay personajes femeninos. Ante esa afirmación, ese enunciado, es falso, chicos. ¿Por qué? Porque una cosa es que no hay mujeres y otra cosa es que no hay personajes femeninos. Si hay personajes femeninos, representados por varones, ¿no? Como ya explicamos, ¿sí? Lo que no hay son mujeres. No hay actrices, mejor dicho, ¿no? Así es, ¿no? ¿Listo? Ya. Muy bien, excelente. 3. Amplió el campo de acción dramática. Claro, conforme aumentan los actores, van a haber más acciones, más movimiento en el escenario. ¿Sí? El coro, ojo, el coro, que está siempre presente en este espacio llamado orquesta, el coro disminuye su participación conforme aumentan los actores. O sea, a más actores, el coro canta menos, interviene menos. ¿Ya?
y se da prioridad a los diálogos entre los actores. ¿Ya? Entonces, él aumenta el número de actores y disminuye la participación del coro. ¿Ya? Otra característica de su teatro, inició la humanización de la tragedia. Ajá, inició la humanización de la tragedia. O sea, en sus obras, todos sus personajes son seres humanos, hombres de carne y hueso, no dioses, no monstruos, no seres sobrenaturales. Antes de él, en los tiempos de Esquilo, ahí sí, en las obras trágicas participaban dioses, monstruos, personajes así sobrenaturales, ¿no? Pero con Sófocles el teatro se vuelve más realista. Nos habla de un mundo real, un mundo de seres humanos que sufren, que enfrentan calamidades, ¿no? Entonces, él inicia la humanización de la tragedia, ¿ya? De repente alguien me dirá, como en otra aula, me dijo, profe, pero yo he escuchado que en Edipo Rey hay un monstruo que es la Esfinge. ¿Han oído de la Esfinge? Que tiene cuerpo de león, garras de dragón, alas de murciélago, cabeza de mujer, voz de hombre, ¿no? Así era la Esfinge, ¿no? Un monstruo, una mezcla, ¿no? De animales y humanos, ¿no? Y mujer. Pero, ojo, la Esfinge aparece en la leyenda, no en la tragedia. Acá cuando digo inicia la humanización de la tragedia, me refiero pues en la obra de teatro. En la obra teatral que se representa ante el público, ahí no interviene ningún monstruo, ningún dios. Todos son seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, él comienza esa humanización de la tragedia. Y esto también es importante, no olviden esto. Sófocles profundizó en la personalidad de sus héroes, ¿ya? O sea, él nos va a mostrar a través de los diálogos cómo son sus personajes por dentro, ¿ya? Por dentro. A eso también se llama psicología del personaje. Es resaltar la psicología del personaje. O sea, no solamente son las acciones, sino cómo son los personajes por dentro. Cómo ellos están luchando, ¿no? Con ciertas fuerzas, con ciertos problemas que ellos tienen, ¿no? ¿Ya? Entonces él le da mucha importancia a la personalidad de sus héroes, ¿no? Bien, así era el teatro de Sófocles. Es un teatro más evolucionado en relación al de Esquilo, ¿no? Y ahora sí, llegó la hora, chicos, de la historia de Edipo Rey. ¿Ya? Vamos a comentar Edipo Rey y luego vamos a enfrentar la práctica sobre el tema de tragedia, ¿no? Bien, a ver, comencemos primero con información general sobre la obra, datos formales. Edipo Rey de Sófocles, ojo, de Sófocles, es una obra de género dramático. O sea, esta obra fue escrita para ser representada en un teatro, ¿ya? En un teatro. Claro que se puede leer y yo te lo puedo contar, pero esta obra fue escrita para ser representada en un teatro. Ahí se ve su verdadera belleza, en un escenario, ¿ya? Y por su desenlace, por su final funesto, calamitoso, desgraciado, es una tragedia. Tragedia, ¿correcto? El tema central de esta tragedia es la limitación humana en controlar su destino. O sea, el hombre no va a poder controlar su destino. El hombre va a fracasar ante el destino, ¿ya? Porque ese destino, según los griegos, es inevitable, es fatal, ¿no? Ahí se cumple la idea del fatalismo, el destino inevitable, ¿no? Ahora, la historia de Edipo Rey en teatro tiene como antecedente un mito o leyenda. Está basada en el mito de Edipo, ¿ya? Está basada en el mito de Edipo. O sea, el mito de Edipo es anterior a la tragedia de Edipo Rey.
El mito de Edipo, leyenda de Edipo, es una historia muy antigua, muy antigua. Y es una historia larguísima, larguísima. Cuenta la historia de Edipo, de su padre y de su abuelo, hasta de su bisabuelo. Una historia larguísima y muy conocida por los griegos, ¿ya? Esa leyenda se contaba durante siglos, durante generaciones, en forma oral. Y todos los griegos pues habían escuchado hablar de Edipo, ¿ya? Es muy conocida. Es como aquí en el Perú, ¿no? Una leyenda muy conocida es la leyenda del Titicaca. ¿Quién no ha escuchado desde la primaria, ¿no? La historia de Manco Cápac y Mama Ogllo, ¿no? Que salieron del lago Titicaca y fundaron luego el Cusco, ¿no? Es una historia conocidísima, ¿no? Si a un grupo de alumnos de esta sala se les ocurre hacer teatro con la leyenda de Manco Cápac y Mama Oglio, estarían haciendo lo mismo que Sófocles. Sófocles lleva a teatro una leyenda muy conocida, ¿ya? ¿De cuál es el mérito? El mérito, chicos, es la calidad del texto, ¿no? Porque una cosa es lo que la gente cuenta y otra cosa es lo que se escribe. Edipo Rey es una obra literaria escrita con, pues, ese lenguaje embellecido, ese lenguaje poético, ¿no? De la literatura. Porque tú sabes que no todo lo que se escribe es literatura. Tiene que ser algo que tenga un lenguaje que nos, que nos cautiva, un lenguaje que nos produce goce, así como cuando escuchamos música, ¿no? Que nos deleita, ¿no? ¿De acuerdo? Más pues toda la presentación, la puesta en escena, pues todo eso pues es un aporte, ¿no? De Sófocles. Llevar esta leyenda al campo del teatro, con su estilo propio, claro, con el estilo del autor, ¿de acuerdo? Ahora, el mito es la base para poder, digamos, entender bien la tragedia, ¿ya? La tragedia no va a presentar todo el mito completo. La tragedia solamente te va a mostrar la parte final del mito, la parte más dolorosa, la parte en que Edipo ya es un rey, y descubre la verdad. Descubre que la mujer con la que está casado era su madre. Y el hombre que mató años atrás era su padre. Él va a descubrir esa cruda realidad y se va a autocastigar y no, y se da pues todo este desenlace funesto, ¿no? ¿Ya? Entonces la tragedia presenta la parte final del mito. Es más, la tragedia solamente abarca un día, ¿ya? De la vida de Edipo. Un día de la vida de Edipo. El día en que Edipo descubrió la verdad y se autocastigó, ¿ya? A esto se llama, chicos, unidad de acción y unidad de tiempo. ¿Ya? Unidad de tiempo porque todo ocurre en un día, unidad de acción porque todo se centra en una sola historia, ¿ya? En un solo conflicto. Y también hay unidad de espacio. Unidad de espacio quiere decir que todo ocurre en un solo lugar, en un solo lugar. El frontis del palacio de Tebas, el palacio de Edipo justamente, ¿ya? Entonces la obra tiene tres unidades, ¿ah? Unidad de tiempo, un solo día, unidad de acción, una sola historia, y unidad de espacio, un solo lugar, ¿ya? Esa es una regla del teatro que lo inició justamente Sófocles, y luego lo van a copiar muchos autores de teatro en el futuro, ¿ya? Bien, para entender bien la tragedia, vamos a primero a comentar el mito de Edipo, ¿ya? El mito habla de Edipo y sus antepasados, pero voy a centrarme en Edipo. Edipo nació en Tebas, ¿no? Según este mito, nació en Tebas de la unión de los reyes, pues, ¿no? De Tebas, de Layo y Yocasta, ¿ya? Ellos son los padres de Edipo, Layo y Yocasta, ¿no? La reina Yocasta.
ya que se casó jovencita cuando tenía 14 años, se enlazó con el rey Layo. Ya. Resulta que en el mito nos habla de que este Layo, cuando era un príncipe, antes de ser un rey, era un joven rebelde, soberbio, licencioso, ¿ya? Que dice, cometió el crimen de abusar de otro príncipe. Sí, este Layo se refugia en el palacio de un rey amigo de su padre, ¿ya? El rey Pélope, y el rey Pélope pues lo recibe bien porque lo conoce. Layo, eres hijo de mi mejor amigo Labdaco, sé bienvenido, quédate el tiempo que quieras, ¿no? Entonces Layo entra al palacio del rey Pélope y allí conoció al hijo de este rey, al hijo del rey Pélope, que se llamaba Crisipo, ¿ya? Que también era un jovencito, ¿no? Ya pues dice que Layo lo queda mirando, ¿no? Y le sonríe y se siente poderosamente atraído por el príncipe. Sí, Layo se enamoró del príncipe Crisipo, ¿ya? Y se ofrece como su instructor para enseñarle el arte de manejar la carroza de guerra. Ya, pues estando ahí enseñándole a manejar la carroza, este Layo comienza pues a inquietarlo, a mirarlo, a seducirlo prácticamente, ¿no? Hasta que un día se lo llevó, lo raptó en una carroza de guerra, donde él pues, le enseñaba a manejarla. Él se lo lleva a Crisipo, lo rapta, ¿ya? El rey Pélope, al enterarse, sale en búsqueda de los fugitivos, ¿no? Quiere encontrar a su hijo, ¿no? Layo se lo lleva a Tebas, a Crisipo, y cuando el rey Pélope llega a Tebas, entra al palacio de Layo, los encontró a los dos juntos en una habitación, en una escena indescriptible. Sí, el rey vio a su hijo manteniendo una relación homosexual con Layo, ¿no? Dice que cuando Crisipo se ve descubierto, ahí mismo agarró una espada y se mató. Layo huye, así todo desnudo huye, ¿no? Y el anciano rey Pélope no lo puede pues, perseguir, siente dolor, siente rabia, cae de rodillas gritando con todas sus fuerzas y pide a sus dioses un castigo para Layo por haber corrompido a su hijo Crisipo, ¿no? A partir de esta maldición del rey Pélope, Layo va a recibir su destino malo, ¿no? Los dioses deciden que Layo tenga un hijo y que ese hijo lo mate. Además, ese hijo tendrá que casarse con la madre y tener hijos en su propia madre. ¿Ya? Layo va a ser el causante de todo este castigo y este destino malo para su familia. ¿Ya? Bien, entonces luego de este episodio, Layo se va a casar con Yocasta. ¿Ya? Se casa con Yocasta. Cuando está casado con Yocasta, un adivino le dijo a Layo, no tengas hijos, porque si tuvieres un hijo, ese hijo te matará, ¿no? Ya, te matará. Pero Layo no cree pues en esta profecía, ¿no? Y en una fiesta ella se emborrachó, ¿no? Y tomó a Yocasta, ¿no? De tal modo que ella queda embarazada. Cuando Yocasta ya está esperando un hijo, Layo pues pregunta, ¿no? Como era costumbre, pregunta al oráculo. El oráculo es un intermediario entre los hombres y los dioses. Ya, intermediario. Pregunta al oráculo cuál será su destino. El oráculo le revela que el hijo que va a nacer de Yocasta será su propio verdugo, que ese hijo matará a su padre, se casará con la madre y tendrá hijos. Layo se asusta. Layo teme que esto, pues, ¿no?
Esto lo perturba, pues, ¿no? Y le dice a Yocasta lo que el oráculo le ha revelado. Entonces, ambos acordaron que ese hijo tenía que morir, ¿no? Tenía que morir. Entonces, cuando nace el niño Edipo, Yocasta se lo entrega a Layo, ¿no? Y Layo ordena a un sirviente de su palacio que lleve a este niño al monte Citerón, que le atraviese los tobillos con clavos y lo deje amarrado para que las fieras lo devoren, ¿ya? Y así evitaría su destino, ¿no? Layo evitaría así su destino, ¿no? Layo y Yocasta, ¿no? Entonces este siervo de Layo se ve obligado a cumplir esta orden indigna de matar a un recién nacido o abandonar a un recién nacido en el monte, ¿no? Era prácticamente matarlo, ¿no? Ya pues lleva al niño, le atraviesa los tobillos con clavos, ya lo amarra a una rama y de pronto aparece un pastor con sus ovejas, ¿no? Con sus ovejas, y al ver la escena le pide que le permita llevarse al niño lejos, que él lo va a cuidar, él lo va a criar, ¿ya? Que no permita que las fieras lo devoren, ¿no? Al final, el siervo de Layo se conmovió y lo entregó al pastor diciéndole que se lo lleve lejos, que nunca cuente lo que ha pasado. Edipo, chicos, se salva, no muere, porque él tiene un destino que cumplir, ¿no? Este pastor se lo lleva lejos, a Edipo, lo va a llevar al reino de Corinto. Será llevado a Corinto, ¿ya? Y allí va a ser criado por los reyes de Corinto, el rey Pólibo y la reina Mérope, ¿ya? Corinto. Edipo va a ser criado por reyes, nació de reyes y va a ser criado por reyes. O sea, estaba predestinado a ser un rey, ¿no? Edipo crece entonces con estos reyes y piensa que Pólibo es su verdadero padre, ¿ya? ¿Ya? Y que Mérope es su madre. Pero en realidad son sus padres putativos, o sea, padres adoptivos, ¿de acuerdo? Ya, pues dice que un día el rey Pólibo hizo una gran fiesta en su palacio, ¿no? Y en esa fiesta, ¿no? Al joven Edipo se le acerca un borracho, ¿ya? Que así, todo ebrio, pues le dice, tú no eres hijo del rey, tú eres adoptado, ¿no? Maldito borracho. Le dijo la verdad, ¿no? Y Edipo queda consternado, pues, ¿no? Y va y le pregunta a Pólibo si es verdad lo que ha dicho ese borracho, si es verdad que él es un hijo adoptado, ¿no? El rey Pólibo le dice que no crea nada, que él sí es su hijo de verdad. Pero Edipo se queda, pues, con la duda, ¿no? Tiempo después, como era costumbre, Edipo también va al oráculo a preguntar por su futuro. Y ahí donde el oráculo le va a decir a Edipo que su destino es matar a su padre y desposar a su propia madre y tener hijos en ella. Edipo se horroriza al escuchar esta profecía y decide oponerse al destino. Dice, no al destino, no al oráculo, no a los dioses. Edipo es un rebelde, ¿no? Edipo decide enfrentar ese destino. Entonces, para eso, él abandona Corinto. Comienza a correr, huye lo más lejos que puede. Él piensa que mientras más se aleje, evitará su destino. Pero es lo contrario, porque mientras él más se aleja, más se acerca a su destino. Estando errante, huyendo de su lugar natal, o de Corinto, perdón, huyendo de Corinto, Edipo va a llegar a un cruce de caminos, ¿ya? Donde tiene un encuentro accidentado. Él estaba cansado de caminar con su báculo, se queda parado a la mitad del camino
y en dirección contraria venía una carroza tirada por caballos, donde habían ahí unos sirvientes dirigiendo los caballos, y dentro había un rey, un rey. Ya, al ver que Edipo estaba parado, le gritaron, sal del camino, ¿no? Y Edipo pues no se mueve, se queda quieto. La carroza se detiene, baja un sirviente y lo empuja a Edipo. Edipo cae en forma humillante, ¿eh? Y él no es cualquiera, pues él es un príncipe, ¿no? Se levanta, se limpia y se enfrentó a ese criado, ¿ya? Se enfrentó a él, ¿ya? Y se batieron en duelo, y Edipo mata a ese sirviente. Luego viene el otro sirviente con su espada. Y así que tú eres malo, ¿no? Y se enfrentó a Edipo, ¿no? Y en este duelo, Edipo nuevamente mata a este segundo sirviente. Eran 3 sirvientes en total. El tercero ya estaba lejos. Pero se escapa, se esconde. Y luego sale el rey del carruaje y también se enfrenta a Edipo. Edipo lucha con él con un báculo y lo golpea fuertemente en la cabeza y lo mata. ¿Pero quién era este rey? ¿Quién era este rey al cual mató? Era su padre, era Layo. Edipo no sabe que ha matado a su padre Layo. ¿Ya? No sabe que ha matado a su padre Layo. Bien. Y un ratito, ¿ya? Voy a hacer algo. La historia de Edipo. Entonces, ha matado al rey en un cruce de caminos. El tercer sirviente que se escondió estaba detrás de unos arbustos, ¿ya? Estaba escondido, mirando todo. Y él ve la escena en que Edipo mata al rey, ¿ya? Y cuando este sirviente regresa a Tebas, él tergiversa la historia. Él va a decir que el rey y ellos fueron atacados por casi 20 ladrones, y por eso que no pudieron defender al rey y el rey fue asesinado, ¿no? Se tergiversa la historia, ¿ya? Edipo, luego de matar a Layo, continúa su camino y llega a Tebas, llega a Tebas, donde nació, ¿ya? Vuelve a donde nació. Y en Tebas, según el mito, hay un monstruo, la esfinge, pues, que devora a los ciudadanos de Tebas, ¿no? Entonces, como el rey había muerto, el padre de la viuda Yocasta, el padre va a decir que aquel hombre que libre a la ciudad de la esfinge será el nuevo rey y se casará con Yocasta. Entonces Edipo va a desafiar a la esfinge. La única forma de derrotar a la esfinge no era enfrentándola cuerpo a cuerpo, sino era resolviendo sus enigmas, ¿ya? Sus acertijos. Ningún mortal hasta ese momento había resuelto los enigmas de la esfinge. Entonces Edipo se presenta ante la esfinge para escuchar los enigmas. Cuando la esfinge vio a este jovencito, así todo sucio, porque se había peleado, ¿no? Lo desprecia, ¿ya? Lo que la esfinge no sabe es que Edipo era un muchacho muy sabio, un muchacho muy inteligente, un muchacho muy preparado. Claro, había estudiado en el Apu de Corinto, pues, ¿no? Claro, ¿no? Y Edipo va a resolver los enigmas. Entonces le lanzó el primer enigma y le dijo, ¿no? El famoso enigma. Hay una pregunta aquí de Allison. ¿Por qué los sirvientes se llevan a Layo? Ah, ya. Lo que pasa es que Layo salía de Tebas con sus sirvientes para buscar ayuda para librarse de la esfinge, justamente, ¿ya? Entonces salía a buscar ayuda para derrotar a la esfinge.
Y ahí se encontró con Edipo y Edipo lo mató. Y entonces Edipo vuelve a Tebas y ahora enfrenta a la Esfinge. La Esfinge lanza el enigma. Le dijo, ¿cuál es el animal que durante el día camina en 4 patas, durante la tarde en 2 patas y durante la noche en 3 patas? Y mientras más patas tiene, más lento camina. ¿Ah? Ese es el animal. ¿Cuál es la respuesta, chicos? ¿Cuál es el animal que en el día camina en 4 patas, en la tarde en 2 patas y en la noche en 3 patas? El hombre, claro, así es, Jaime, muy bien, Alison, muy bien, Fabricio. Claro, ya todo se acordó, ¿no? El hombre, así es, el hombre. Claro, el día representa los primeros años de la vida, cuando uno es un infante y gatea en 4 patas, ¿no? La tarde ya es la adultez, cuando caminas en pie. La noche simboliza la vejez, cuando ya el hombre usa un bastón y son 3 patas las que caminan, ¿no? Es el hombre, pues, ¿no? La esfinge no lo puede creer, lanza un rugido, ¿no? Pero no contenta, la esfinge le lanza el segundo enigma. El segundo enigma. Aquí sí va a perder, ¿no? Y le dijo, son gemelos. Son gemelos. Para que uno nazca, su hermano tiene que morir, ¿no? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Cuál es la respuesta? Son gemelos. Para que uno nazca, su hermano tiene que morir. Tienen una semana para pensarlo. El sol y la luna. Tibio, tibio. No es, no es. ¿Puede repetir, por favor? El enigma de la esfinge, el segundo enigma es, son gemelos. Para que uno nazca, su hermano tiene que morir. Muy bien, Zaira. Muy bien, Aileen. El día y la noche. Claro, son gemelos porque duran igual, ¿no? Y para que nazca el día, la noche tiene que morir, ¿sí o no? Claro. Esa es la respuesta. Ahí sí la esfinge ya no soporta más, ruge, siente como un lanzazo que le abre en 2 la espalda, comienza a correr y se avienta a un abismo. Desaparece en el fondo de un abismo. Edipo ha salvado a la ciudad de Tebas. Es el héroe. Y como premio, lo nombran rey y le dan la mano de la reina Yocasta. Edipo se casa con Yocasta sin saber que ella es su madre. ¿Ya? Comete incesto sin saber que ella es su madre. ¿Ya? Como te das cuenta, Edipo comete los crímenes involuntariamente. No lo podemos condenar, chicos, porque él no hace esto sabiendo lo que hace, ¿no? Él es una víctima más del destino. Eso ya estaba trazado por sus dioses. Y Edipo, por más que intente escapar, no lo puede evitar. ¿De acuerdo? Se cumplió el destino. Exacto. Ahí se ve la idea de fatalismo. El destino se cumple, ¿no? Bien. Edipo cree ser feliz. Es un rey, ¿no? Edipo tiene una reina que lo ama, tiene riquezas, un pueblo que le llama héroe. No sabe, realmente no sabe lo que le rodea, ¿no? Bien, esto, chicos, está en el mito de Edipo. Ahora sí, enlazamos la tragedia. La tragedia, como te comentaba, muestra la parte final del mito, lo que pasó en un día, ¿ya? En la tragedia, la primera escena no es el nacimiento de Edipo. En la tragedia, Edipo ya es un rey, ya está casado, y comienza la tragedia con la escena en que Edipo es informado de una peste. Viene todo el pueblo de Tebas con su sacerdote adelante, ¿no? Y se arrodillan ante
palacio de Edipo pidiendo ayuda. Todos lloran, todos sufren, porque la peste está matando a sus hijos, ¿no? El sacerdote informa a Edipo que una peste acaba con la ciudad, que los niños mueren en brazos de sus madres, que los ancianos perecen, que los animales se mueren, que las plantas se pudren. Sálvanos, Rey, así como nos salvaste de la malvada esfinge, sálvanos ahora también, porque si no, dentro de poco gobernarás un país de cadáveres, ¿no? Edipo se conmueve al ver tanto dolor, tantas lágrimas, ¿no? Y él dice, yo los libraré, yo encontraré la solución para la peste, ¿no? Le dice que él ha enviado a su cuñado Creonte, aquí está el personaje Creonte, ¿ya? Lo ha enviado al oráculo a consultar cuál es la causa de la peste y cómo solucionarla. Entonces Creonte luego regresa y le informa a Edipo que el oráculo ha dicho que la peste es un castigo divino, porque en esa ciudad hay un asesino que no ha pagado su culpa, el asesino del rey anterior, del rey Layo, que la peste se irá cuando el asesino de Layo haya sido desterrado de la patria. Esa es la solución, desterrar al asesino de Layo. Cuando Edipo escucha esto, él se preocupa. ¿Hay un asesino entre nosotros? ¿Un matarreyes? Si mató al rey anterior, de repente me mata a mí también, decía, ¿no? Yo me declaro vengador de Layo. Yo encontraré a ese asesino y ordeno que todos lo busquen. Tráigame a ese criminal, a ese maldito, ¿no? Edipo maldice al asesino sin saber que él es el asesino que anda buscando. Se maldice a sí mismo, ¿no? Y él ordena que busquen al asesino de Layo, ¿no? Entonces comienza la investigación, encontrar al asesino de Layo para acabar con la peste, ¿ya? En medio de esta investigación, al palacio de Edipo llega Tiresias. ¿Quién era Tiresias? Un adivino, un legendario adivino que era ciego y muy sabio. Creonte lleva a Tiresias ante Edipo para que colabore con la investigación. Cuando Edipo lo ve, todo cieguito, anciano, traído por un lazarillo, él lo elogia. Oh, Tiresias, el más sabio de Tebas. Tú eres nuestra única esperanza. Tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves a pesar de tu ceguera, tú que conoces lo terrenal y lo que está más allá de lo terrenal, ayúdanos a encontrar al asesino del Layo para acabar con la peste. Dinos, ¿dónde se oculta el asesino? ¿Dónde está el asesino del Layo? Y este se niega. No, dice, no. No me preguntes, rey. Lo que yo sé traerá más desgracia. Dinos, Tiresias, por favor, ¿dónde está el asesino? Y él dice, no, no me preguntes, rey. Lo que yo sé te hará sufrir. Y Edipo no entiende. ¿Por qué dices que voy a sufrir? ¿Acaso el asesino es alguien de mi familia? Dime quién es, igualmente lo castigaré. No, desdichado, no preguntes más. Yo no puedo hablar, yo no puedo quedarme aquí, yo me tengo que ir. Y se liberó de su lazarillo y Tiresias se va alejando lentamente. Como no quiso ayudar, Edipo se amarga y lo llena de insultos. Le dijo, ciego miserable, mago de pacotilla, farsante, cómplice de la peste. Le dijo tantos insultos que Tiresias, que se estaba yendo tranquilo, se para, se voltea a Sadazo, se achora y le dice, me has llamado ciego, tú estás más ciego que yo. Tú tienes ojos y no ves nada. Yo no los tengo, pero yo lo veo todo.
sabes de quién has nacido, pues hoy lo sabrás. Y antes de que termine este día, tú que eres un rey, serás un pordiosero. Y tú que ahora ves, nunca más verás. Cuando Edipo escucha esto queda trastornado, pues, ¿no? Y se enoja y lo ordena que lo voten. Saquen a este ciego mentiroso, échenlo de mi palacio. Y Edipo se queda consternado. El adivino se va, pero diciendo todo lo que he dicho se va a cumplir, ¿no? Ahora Edipo piensa que detrás de todo está su cuñado Creonte. Como él lo trajo al adivino, piensa que él está conspirando contra él, ¿no? Para que el adivino lo calumnie y él pierda su reino, ¿no? Entonces Edipo se enfrenta a su cuñado Creonte. En este enfrentamiento aparece Yocasta, que es la actual esposa de Edipo y viuda de Layo, ¿no? Yocasta le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué quieres matar a mi hermano? Edipo dice, tu hermano es un traidor. Trajo un adivino que me acusó de ser el asesino de Layo. Y lo peor, dijo que perdería mi reino y hasta mis ojos. La reina, así con mucha ironía, le dice, pero ¿por qué? ¿Por qué has creído esto? Si estos adivinos nunca aciertan, sus profecías no tienen sustento. No creas lo que ha dicho un adivino. Y para convencerlo le cuenta la historia de Layo. Le dice que cuando vivía Layo, a Layo también un adivino le dijo su futuro, que tendría un hijo y que ese hijo lo mataría. La reina dice, eso no se cumplió, porque el hijo murió antes que el padre. Y al padre, a Layo, lo mataron en un cruce de caminos, en un lugar llamado La Fóside. La Fóside. Cuando Edipo escucha esto último, que a Layo lo mataron en un cruce de caminos, le viene el recuerdo de que él mató a un hombre en ese mismo lugar, ¿no? Dice, ¿qué has dicho, mujer? ¿Dónde mataron a tu esposo? En La Fóside. Y Edipo dice, dime cómo era tu esposo. Descríbelo, de repente es el mismo que yo maté. Ella dice, yo era un hombre que ya lucía canas. Tenía tu misma estatura. Tenía tus mismos ojos, le dicen. Y Edipo se va horrorizando cada vez más, ¿no? Entonces Edipo le sigue preguntando, ¿cuándo mataron a tu esposo? Ella dice, fue un día antes de que tú llegaras a esta ciudad, ¿no? Edipo dice, ay de mí, creo que el destino se ha cumplido, dice, ¿no? La reina dice, no sufras, al rey lo mataron entre varios, le dice, ¿no? Así narró el sobreviviente, ¿no? Entonces Edipo le cuenta primero a la reina lo que él, su versión, pues, ¿no? De que él huyó de Corinto y en el cruce de caminos mató a un rey y a sus acompañantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, y que uno escapó, ¿no? La reina le dice que fueron varios los que atacaron al rey. Edipo dice, si eso es así, si fueron varios, entonces yo soy inocente. Pero si no, tal vez el adivino tiene razón, dijo, ¿no? Edipo pide que traigan al sobreviviente de ese crimen, ¿no? La reina dice que es un anciano, el siervo de Layo, que aún vive en esa ciudad. Mientras tanto, llega al palacio el mensajero de Corinto, que informa que ha muerto el rey Pólibo. Acuérdate que Pólibo es el padre adoptivo de Edipo, pero Edipo piensa que es su padre verdadero, ¿no? El mensajero dice que Pólibo ha muerto y que ahora Edipo es el nuevo rey de Corinto, que tiene que ir para ser coronado, ¿no? Edipo sufre por la muerte de su padre, ¿no? Pero se alegra de que él no lo haya matado, ¿no? ¿No? Entonces, él
le dice al mensajero que a pesar que su padre ha muerto, él no irá, no volverá a Corinto por temor a que se cumpla la profecía de que se casará con su propia madre, que Mérope aún vive y él no puede ir a Corinto por temor a desposar a su propia madre. Entonces el mensajero ahí le va a decir la verdad. Dice, si ese es su único temor, Señor, ha llegado la hora de que sepa la verdad. Hace mucho tiempo yo lo encontré recién nacido y lo recibí de manos de un sirviente de este reino. Tenía los pies atravesados con clavos y yo lo llevé a Corinto. La reina Mérope no podía tener hijos y ella recibió esto como un milagro, ¿no? Ella le puso el nombre Edipo, que significa el de los pies hinchados por los clavos en los tobillos. Ella lo crió, pero ella no es su madre. No le tema a la reina, ella no es su madre. Cuando Edipo escucha esto, nuevamente se ve atrapado por el destino, ¿no? Y Edipo está más confundido que antes. ¿Quiénes son mis padres verdaderos? ¿No? El mensajero dice que no lo sabe. Entonces llega ahora sí el sirviente del ayo, que es un anciano. Él es el que va a revelar toda la verdad. ¿Ya? El sirviente del ayo va a ser interrogado, ¿no? Y va a confesar la verdad. En una escena así bien tensa donde torturan al sirviente para que confiese, él va a decir que sí, él recibió la orden de llevar al recién nacido y abandonarlo en el monte, ¿no? Para que las fieras lo devoren. Edipo pregunta, ¿quién te dio la orden? No, no me pregunte, eso no lo puedo decir. Hablo o morirás, le digo, ¿no? Al final el sirviente termina confesando. Si quieres saber quién dio la orden, pregúntale a la reina Yocasta. Ella es su madre. Ella ordenó que usted tenía que morir, ¿no? Entonces se revela la verdad. Edipo descubre pues que está casado con su propia madre. La reina, antes ya de esto, huye porque ya se dio cuenta, huye de la escena gritando. Edipo cae al suelo como un ser pues muy miserable. Comprende que su destino se ha cumplido, ¿no? Y luego viene un sirviente, pero en medio de gritos, pues se escuchan gritos al fondo, ¿no? Viene un sirviente diciendo que la reina se ha encerrado en su habitación y va a cometer una locura, ¿no? Edipo va hacia la habitación de Yocasta, y ahí todo esto lo cuenta el sirviente, pues, ¿no? Otro sirviente, otro esclavo del palacio, que entra pateando la puerta de la habitación y encuentra a la reina tambaleándose del techo, que se había ahorcado, ¿no? Que Edipo baja el cadáver, la queda mirando y no sabe qué decirle, madre o esposa, eran las dos cosas a la vez. Edipo decide ya no ver más este mundo cruel. Agarra dos agujas de oro de la túnica de la reina y se los clava en los ojos. Edipo se arranca los ojos y luego sale al escenario ya ciego, ¿no? Llamando a Creonte, a su cuñado. Ya no sabe si decirle cuñado o tío, eran las dos cosas a la vez, ¿no? A Creonte le ordena que lo destierre de la patria, que se cumpla la ley que él mismo dio, que el asesino de Layo tiene que ser desterrado para acabar con la peste. Edipo lo pierde todo, ¿no? Lo pierde su reino, pierde su familia, pierde hasta sus ojos, lo pierde todo, tal y como se había profetizado, ¿no? Y Edipo abandona finalmente la ciudad. Él se va al destierro, él se autodestierra. Edipo termina siendo, chicos, el héroe de esta historia. ¿Por qué, o para qué, mejor dicho, Edipo se autodestierra? Porque él siendo rey podía quedarse, podía tener riqueza, ¿no? Vivir cómodamente en medio de su tristeza, ¿no? Pero, ¿por qué él se autodestierra, chicos? A ver, ¿quién me dice la respuesta? ¿Por qué él abandona la ciudad?
Exacto, muy bien, Kevin, para parar la peste. Ya, es por eso. Y nota que al hacer esto, su pueblo se salva, ¿sí o no? Él está salvando a su pueblo. Él se sacrifica para que su pueblo se salve de la peste. Entonces Edipo termina siendo un héroe, ¿no? ¿Sí? Edipo también va a ser llamado chivo expiatorio. Chivo expiatorio se dice aquel que carga con la culpa de otros o que se sacrifica para salvar a otros, ¿ya? Edipo es un chivo expiatorio en esta historia. Bien, Edipo abandona Tebas. Ah, y no se va solo, lo acompaña una de sus hijas, la más fuerte, la que tenía más carácter, Antígona. Antígona no quiere dejar a su padre solo y se va con él. Ella lo va a guiar a su padre ciego, ¿no? Ahí se cierra la tragedia Edipo Rey, ¿ya? Pero Sófocles, no contento con haber escrito esta trágica historia, hizo una continuación. Edipo Rey 2, El Retorno. Claro, hay una obra que habla de la continuación, que se llama Edipo en Colona. Edipo en Colona, ¿ya? Donde hablan de lo que pasó con Edipo después del destierro hasta su muerte, ¿ya? Hasta su muerte. ¿Listo? Ya, pero Edipo Rey se cierra con el autodestierro de Edipo que abandona Tebas para acabar con la peste, ¿ya? Listo. Esta es la tragedia de Edipo Rey, chicos, ¿no? La historia del hombre que no puede controlar su destino. Pero a pesar de eso, él lucha por escapar de su destino. Bien, algo que aquí cabe acotar, muchachos, es la metáfora de la ceguera. La ceguera. La ceguera tiene una interpretación. Mira, cuando Edipo tenía ojos, él no se daba cuenta de la realidad en que vivía. Edipo al final descubre la verdad, que su destino se ha cumplido, sin que se dé cuenta, se ha cumplido. Entonces él dice que la verdadera visión no es la de los ojos, la verdadera visión es la interior. Entonces Edipo se saca los ojos porque esos ojos solamente le muestran un mundo exterior que es aparente. Edipo prefiere ser un ciego y desde entonces ya no ver lo exterior, sino ver su mundo interior. Y al hacer eso, Edipo se vuelve sabio, se vuelve sabio. Entonces Edipo, o la ceguera de Edipo, simboliza la adquisición de sabiduría, ¿ya? La ceguera de Edipo simboliza la adquisición de sabiduría o de la verdadera visión, ¿ya? La verdadera visión que es la interior, ¿ya? Eso es ya una pregunta o una idea de interpretación. Listo. Bien, amigos, vamos ahora a enfrentarnos a la práctica, ¿ya? Ya, pero hasta aquí, preguntas. Hagan sus consultas, chicos. Consultas por el chat. Ya, si hubiese alguna duda, alguna consulta, háganlo llegar para yo responderles inmediatamente, ¿ya? ¿Todo claro, amigos? Ya, bien, qué bueno. Entonces vamos a revisar las preguntas del tema. Ya, chicos, todos tienen su PDF, ¿sí? Ya, a ver, todos con este material. Yo lo tengo aquí en diapositiva, ¿no? Vamos a resolver la práctica, ¿no? Ya, ahí está. Comenzamos la solución. Ya, primera pregunta. Dice, la tragedia griega evolucionó a partir de o del... A ver, ahí están las cuatro opciones. Revisa bien, sin apuros. La tragedia evolucionó a partir de... Tiene que ver con el origen de la tragedia, ¿no?
Clave, clave. Es la C, profesor, es la C. Muy bien, claro, correcto, correcto. Es la C. Todos coinciden en la C. Y esa es la respuesta, pues, ¿está bien? El ditirambo, ¿no? Es el canto coral en honor a Dionisio. Canto de alabanza a Dionisio, ¿no? Esa es la respuesta. Muy bien, muy bien. Marcamos la clave, todos marcamos la C, ¿ya? 2. Respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre Edipo Rey, tragedia de Sófocles, marque la secuencia correcta. Vamos a revisar uno por uno, ¿ya? Su tema es la limitación humana de controlar su destino. Esto es verdadero, ¿sí? Tema central, la limitación humana frente al destino. 2. Edipo se arranca los ojos delante del público. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? La segunda, Edipo se arranca los ojos delante del público. Claro, muy bien, es falso. Porque ya todos sabemos que en la tragedia griega nunca se presentan estos hechos violentos ante el público. Nunca. Ocurren fuera de la escena. 3. Yocasta se suicida dentro del palacio. Esto sí es verdadero. Claro, no se mata, no se ahorca frente al público, sino entra a su palacio y ahí donde se ahorca. ¿Ah? Es verdadero. ¿Ah? Dentro del palacio es verdadero. 4. La ceguera representa la adquisición de sabiduría. Claro que sí, verdadero, ¿no? Bien, respuesta final, verdadero o falso, verdadero o verdadero, ¿no? Ahí está, ahí la vemos, la clave, la B de Bemba. Listo, ¿todos de acuerdo? Claro, sale la B, ¿no es cierto? Muy bien. Perfecto. Ya, vamos a la pregunta 3. Es cierto con relación al teatro griego. A ver, tuvo origen guerrero, desecha lo didáctico, Esquilo es el máximo exponente, la especie más antigua fue la tragedia. ¿Cuál es la única correcta? Bien, amigos, exacto. En el teatro, que es todo el género dramático, la especie más antigua fue la tragedia. Fue la primera especie, porque después viene la comedia y mucho después viene el drama. La primera, la más antigua, fue la tragedia, exacto, que fue creada por los griegos en honor a Dionisio, ¿no? Muy bien. 4. En Edipo Rey, ¿quiénes contribuyen al esclarecimiento de los hechos y a revelar la desgracia del rey son? No, está en afirmación, ¿no? Quienes contribuyen al esclarecimiento de los hechos y a revelar la desgracia del rey son. O sea, ¿quiénes son los que van a finalmente, pues, a revelar esa trágica verdad de Edipo que él, pues, mató a su padre y se casó con su madre, ¿no? A ver, creo que ya hay respuestas. Estamos en la 4, chicos, ¿eh? La 4. Póngale numerito porque si no, a veces se confunde con la 3. Ya, a ver, Steven dice que es la C. Ariana también opina que es la C. Kevin plantea la C. Y todos, veo que todos plantean que es la C. Veamos, veamos. La C dice Tiresias y el mensajero. Claro, Tiresias da la verdad, aunque Edipo no le cree. El mensajero va a contribuir también a descifrar la otra parte de la verdad, ¿no? Así es. Muy bien, era la C, correcto, correcto, amigos. Estamos
Todos en lo correcto. Muy bien, listo. 4C. Sigamos. Pregunta 5. Y esta está más fácil, chicos. ¿Cuál es el género y la especie de Edipo Rey? Más fácil que la tabla del 1, chicos. Aunque algunos se confunden, ¿ah? Pero tú ya no, pues tú ya sabes, has escuchado la clase y no vas a confundirla, ¿no? Claro, muy bien. Exacto, exacto, es la B. Todos dicen la B. Digo esto, ¿saben por qué? Porque todos piensan a veces, ¿no? Y no sé si lo han notado, que cuando ven una obra griega ya dicen, es épica, épica, ¿no? Así como la Ilíada, la Odisea, ¿no? Edipo Rey, chicos, ciertamente es una obra griega, pero se presenta en un escenario, por tanto, su género es dramático. Y por su final funesto, es una tragedia, ¿no? Claro. Nunca digas que Edipo Rey es épico, ¿eh? Es dramático, ¿no? Listo, muy bien. La 6. Ya hicieron la 6. El teatro griego aparece del culto al dios Dionisio, claro, así es, amigos, Dionisio, el dios del vino, el dios de los borrachos, ¿no? Sí, pues Dionisio era el dios desenfrenado, ¿no? Que les enseñó a los griegos también a elaborar el vino y a las grandes celebraciones con el vino, ¿no? Listo, clave C, 6C, sigamos. 7, pregunta 7, relacione correctamente. Acá ponemos la letra en los paréntesis, ¿ah? A ver, el autor de Medea. ¿Quién escribió Medea? ¿Se acuerdan la historia de la madre que mató a los hijos? Se los mencioné en un momento en la clase. La madre que mató a los hijos para castigar al marido infiel, ¿no? Esa escena extrema, violenta, la escribió, a ver, ¿quién fue? Eurípides. Eurípides, claro, así es. Guito, muy bien, la B. Eurípides. Las suplicantes, esta es una tragedia muy antigua, esa la escribió Esquilo, ¿ya? Se puede decir la tragedia más antigua de Esquilo, la primera que escribió Esquilo, ¿ya? Electra y Antígona son obras de Sófocles, ¿sí? Son otras obras de Sófocles. Esa sería la secuencia correcta, B a C, ¿ya? B a C. ¿Listo? Todos pensaron así, ¿verdad? Ya, muy bien. Esa es la secuencia. 8. Es cierto en relación a Edipo Rey. ¿Cuál de estas es cierto, no? ¿Ya? Bien, ya tenemos claves. Ajá. Así es, mi estimada Diana. Muy bien, Steven. Muy bien, Alison. Todos indican la opción A. Correcto. Así es, en Edipo Rey se menciona que hay una peste en Tebas. Justamente la obra comienza así, cuando a Edipo le informan sobre la peste, ¿no? Y comienza toda la trama de la investigación, ¿no? Listo, muy bien, clave correcta, la A. Letra A. Ya, chicos, todos marcamos también, ¿no? En la práctica que tienen. Sigamos, pregunta 9. Uno de los citados no es un trágico griego. No es trágico griego. No es autor de tragedias. A ver quién se dio cuenta. Muy bien, claro. Claro, Homero. ¿En qué género destacó Homero, chicos? A ver, díganlo. ¿En qué género destacó Homero? Clase pasada, ¿no? Clase pasada. Género épico, así es, Gabrielita, muy bien. Género épico. Así es, María Fernanda, muy bien, muy bien. Muy bien, Zaira, muy bien. Nieves, muy bien. Claro que sí.
épico. Homero es épico, ¿sí? Con la Ilíada y la Odisea, ¿cierto? Ah, no, no es necesario que impriman. La idea es que sí, pues estén marcando la clave correcta, ¿no? O tengan la clave correcta. Pueden hasta tomarle captura, ¿no? A la pantalla para que tengan la clave correcta, ¿no? Porque a veces uno, cuando no escribe o graba, ¿no? Se olvida, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero no hay problema. Pues, si gustas, lo imprimes y marcas. Si no, también puedes tomar capturas. La idea es que te sepas la respuesta, ¿no? Ya, sigamos. Pregunta 10. ¿Quién fue madre y esposa a la vez de Edipo? Ah, eso también está fácil, ¿no? Respuesta. Yocasta. La reina Yocasta. Madre y esposa de Edipo, ¿no? De ahí viene, chicos, han escuchado en psicología el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, que es un proceso natural que se da en los primeros años de la vida, cuando el hijo, ¿no? Se apega más a la mamá y siente celos del papá. Es natural, que eso después se resuelve, ¿no? Se resuelve, ¿no? Pero viene esta idea de complejo de Edipo a partir, pues, de la historia del trágico Edipo, ¿no? Claro que el complejo de Edipo no es lo mismo que lo que le pasó a Edipo, no es esto de simplemente apegarse más a la mamá y sentir celos del padre, ¿no? Y hay complejo de Electra también, ¿no? Viceversa, cuando la hija, ¿no? Se apega más al papá y hasta siente algo de celos y hasta cierto rencor por la mamá, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Pero luego se supera, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien, vamos a la pregunta 11. Los términos coro y corifeo están ligados a... Esto viene una vez en un examen de admisión, ¿no? Los términos coro y corifeo están ligados a comedia, tragedia, Eneas, Carromato. Ya todos lo sabemos, ¿no? Claro, a partir de esta clase ya lo sabemos. Se relaciona con tragedia, claro. Porque en la tragedia siempre interviene un coro, ¿no? Y hay un corifeo. ¿Quién es el corifeo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué era el corifeo? ¿Qué es un corifeo? Repasando, chicos, ¿eh? ¿Qué es un corifeo? Un solista, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y cuál es su función? Solista porque está, pues, separado, está solo, ¿no? Ya, él es el que se vuelve actor, correcto. El solista, el corifeo es inicialmente director del coro, el que dirige al coro. Luego se separa y se vuelve actor, ¿de acuerdo? Así de simple, ¿no? Bien, entonces, clave B. 12. No es obra de Sófocles. ¿Cuál de estas no corresponde a Sófocles? Respuesta. La D, claro, muy bien. Es la D, Las Vacantes. Esta la escribió Eurípides, ¿de acuerdo? Las Vacantes es una tragedia de el griego Eurípides. Vamos terminando las tres últimas preguntas. 13. Dios de la vegetación, vendimia y fertilidad en la cultura clásica griega. Ya cuando dice vendimia se refiere a la elaboración del vino, de las uvas, ¿no? El cultivo de uvas, para luego elaborar el vino. Ya, pues todo esto tiene que ver con Dionisios. Ya, claro. Muy bien, muy bien. Es la de 14. Es cierto con relación a Sófocles. Lo único cierto... Sí, lo preciso aquí, chicos, es humanizó la tragedia. ¿Ya? Sus personajes son seres humanos que sufren.
¿Ya? Esa es la respuesta. Humanizó la tragedia. Ahora, interés en la psicología no es tan preciso porque una cosa es que el autor se interesa en la psicología y otra cosa es que muestra, pues, la personalidad de sus héroes, ¿no? Ya, clave A. 15. No es personaje de Edipo Rey, finalmente. ¿Cuál de estos no es personaje, no actúa en Edipo Rey? Muy bien, excelente. Es la A. Orestes no aparece en Edipo Rey. Él más bien va a ser un personaje principal en la obra Orestiada, ¿ya? Orestiada de Esquilo. Orestiada de Esquilo, ¿ya? Muy bien, correcto, amigos. Es la A, todos acertaron, es la A. Una pregunta más para terminar, chicos, hablando de esto. Una vez vino esta pregunta. Igual así, no es personaje de Edipo Rey y había una opción que decía Layo. Yo te pregunto a ti, ¿Layo es personaje de Edipo Rey? ¿Qué dicen? Layo, ¿es personaje de Edipo Rey? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, dicen. Amigos, no es personaje de Edipo Rey. ¿Por qué, profesor? Si él es el padre de Edipo, dirán, ¿no? Exacto, muy bien, Kevin. Porque solo lo nombran, él no actúa. En teatro, estamos hablando de teatro, ¿eh? Para que alguien sea personaje tiene que estar moviéndose en el escenario. Eso es un personaje. Pero si no actúa, no es personaje. Si solo lo menciona, no es personaje. ¿De acuerdo? En las narraciones sí. En los relatos sí, basta que lo nombre y es personaje. Pero en teatro tiene que actuar. Si no actúa, no es personaje. Que Layo está muerto. Pues como está muerto, no actúa. Lo mencionan, apenas lo nombran, ¿no? Ya no olvides ese datito. Listo. Bien, amigos, con esto estamos concluyendo nuestra sesión. Espero que les haya gustado la clase. Y no se olviden, muchachos, hacer su domiciliaria. ¿Ya? La próxima semana comenzamos dando las claves de la domiciliaria, pero primero quiero que lo hayan revisado ustedes. Bien, no sé si para terminar hay una consulta. Chicos, las carreras tienen que ver con la vocación, ¿no? Si tú tienes vocación, en cualquier carrera te va a ir bien. Es así. Algunos dicen, pero profe, dicen que me voy a morir de hambre. No, no es así. Yo conozco mucha gente que les va muy bien en literatura, en lingüística, en antropología, en trabajo social, ¿no? Tienes que tener vocación nada más, ¿no? ¿Ya? Claro, ¿no? Sí, el que estudia literatura no solamente tiene un campo, tiene muchos campos de acción, puede ser escritor, ¿no? Puede dedicarse a la edición de libros, puede tener su empresa, su editorial, puede dedicarse a la enseñanza universitaria, preuniversitaria, o sea, tiene varios campos de acción, ¿no? Hasta trabaja en el Estado, ¿no? En ambientes culturales, ¿no? En ministerios culturales, ¿no? Claro. Entonces todo depende de la vocación. Bien, amigos, con esto estamos concluyendo nuestra clase de hoy. ¿Ya? Nos vemos la próxima sesión. Chao con todos, cuídense.